vacíos que de pronto están por ahí, de pronto eso nos abre espacio a otros temas, ¿listo? Entonces no sé quién quiere empezar. Yo quedé con una duda ese día. Sí. En cada tablero hay dos variables. Sí. Yo no sé si entendí bien o mal que con un cable Ethernet yo puedo unir los dos variables y sacar una sola, un solo módulo Z o la puerta, un solo panel. Un solo panel. Y desde ese panel yo puedo hacer el control de ambos variables o es solo para visualizar información de las variables. Listo. Entonces, ustedes tienen dos variables. Uno tiene acá su panel, ¿no? Y tiene una tarjeta acá. Esta, ¿cómo se llama la tarjeta de control que tiene todas las entradas y salidas? ZCU. Y esta ZCU tiene una memoria acá que se llama ZM1. ¿Y el panel cómo se llama? Nosotros le llamamos panel, sí, pero este se llama ACS-AP. Hay dos versiones, la que ustedes usan es W. ¿Listo? ¿Y ustedes tienen un variador que referencia? ACS880 raya qué? Raya 5, raya... Bueno, acá va algo, porque el 5 no lo tenemos. Raya acaba algo y va un raya 5. ¿Qué significa el raya 5? Tensión. ¿De qué valor a qué valor? 380 a 500, listo. ¿Y estos dos entonces que van acá qué es? La corriente. Acá va la corriente. Creo que son 180 amperios, creo. Y 145. 145. Y acá, en estos dos, 0,1 creo. 0,1. ¿Qué significa 0,1? Regenerativo y montaje en gabinete. No, si fuera regenerativo, acá sería 1. Y creo que los de acá son regenerativos. El grande. Entonces, regenerativo y montaje en pared. Entonces, creo que el que tienen ustedes es raya 11-145. Creo. Si no, es acá 0,1. Entonces, ¿para qué nos sirve tener en cuenta si es 0,1 o si es 11? ¿En qué casos podría ser importante? Aplicaciones que tengan precisamente una Regeneración hacia la línea. ¿Listo? Entonces, si llegamos allá y es un ascensor y tenemos un 0,1, lo vamos a usar. De entrada vamos a decir esto regenera. Hay que ponerle chofer de frenado o cambiarlo por un 11. ¿Listo? Acá sabemos que el equipo es capaz de controlar regeneración, es decir, devolver energía hacia la red. ¿Listo? 145 amperios nominal. Entonces esto es lo que tenemos por un lado. Por otro lado tenemos nuestro otro equipo pequeñito. Este creo que es un 0,1 con la misma tarjeta y la misma memoria, ¿cierto? Entonces, en sus gabinetes ustedes tienen el panel dentro del gabinete, ¿no? ¿Ambos lo sacaron? Ambos quedaron en puerta. Entonces acá tenemos un puerto. ¿Este puerto de qué tipo es? RJ 45. Es un RJ45, un patchcord normal. Y tenemos esto. Y acá tenemos nuestro panel. Listo, eso es lo que ustedes tienen en este momento. Ahora vamos a tu pregunta. Cuando ustedes miran acá dentro del variador, ustedes ven que la acá tiene, si hiciéramos una lupita acá, tenemos una tarjetica que tiene acá un puerto, acá otro puerto y acá un pin. Todo es RJ45. No sé si lo vieron. Y acá tienen un DIT switch de 2 posiciones.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos cambiar esta configuración y podríamos unir este con este y este así. ¿Listo? Y desde este panel, ¿se acuerdan que hay una opción cuando ustedes vean ahí opciones? Dice seleccionar drive. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Le dan opciones seleccionar drive. Y se acuerdan que la vez pasada le colocamos nombre al variador. Entonces, después de que uno les coloca nombre, entonces uno puede venir acá y seleccionar o el drive 1 o el drive 2 y entrar a los parámetros de cada uno de los variadores. ¿Listo? Para hacer esta cadena, que es importante tener en cuenta, un patchcore normal, no hay ningún problema. Importante la posición del dip switch, acá para abrir la cadena y acá para decirle que lo estamos cerrando. Es una cadena normal. ¿Listo? Otra cosa, como en toda red de comunicación, cada equipo tiene que ser reconocido dentro de la red con un identificador único. Llámese dirección IP, llámese nodo, ¿listo? En este caso, nosotros tenemos un nodo. Entonces hay un grupo, que es el grupo 40, donde ustedes tienen que venir y decirle cuál es el nodo este. Entonces nosotros podemos decir que este variador es el nodo 1 y este variador es el nodo 2. Y desde este mismo panel podríamos controlar ambos equipos, ¿vale? Podríamos entrar a programarlos. Ahora, si yo me conecto con el computador a este panel, ¿cierto? Utilizando nuestro cablecito, ¿puedo ver ambos variadores? Solo si tiene la licencia. Punto. Hoy no traje regalos. No vuelvo a participar. La próxima los traigo. Mentiras, mañana. Les hago una cuña rápido. Nosotros tenemos unos equipos que van a estar en pruebas de Ecopetrol mañana y pasado mañana. ¿Tengo entendido? Dos variados. ¿No? Dos variados. Por eso digo, nosotros tenemos, ustedes y nosotros. Entonces vamos a estar, me informaron ahorita a mediodía, vamos a estar acá mañana y pasado mañana. Va a estar con Miguel Suárez. La idea es, no sé si les informaron, si no les hago la invitación, no le he hablado con Alexandra, no sé si llegó la información por arriba, que ustedes nos acompañen a esas pruebas, las personas que puedan estar, y que hagamos la presentación pues con ustedes para que ustedes puedan practicar. ¿Listo? La idea es que ya puedan empezar a hacer esas pruebas solos. ¿Qué vamos a tener diferente en estos equipos? Estos equipos traen, ¿se acuerdan que hablamos de firmwares específicos, no? Estos equipos son específicos para PCP, ¿listo? Que son bombas de cavitación, ¿listo? Entonces, ¿esos para qué son? Para levantamiento artificial. Imagínense un tornillo, la bomba está el pozo, aquí está nuestro motor y acá hay un tornillo. Este tornillo está dentro de un tubo, listo, va al variador. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el variador? Pues va moviendo este tornillo. Entonces esto se va llenando, el petróleo está acá abajo. Y esto se va llenando. Hasta que llega a la cabeza y empieza a irse por este tubo. ¿Sí? Esa es la aplicación. ¿Qué es lo interesante en esta aplicación? Imagínense que se va la luz. Todo este tubo está lleno, y no le llamamos la columna de crudo. Como todo esto está lleno, ahí ven que empieza a hacer ese tornillo. Devolverse. Y si esto normalmente anda a 2000 RPM, cuando se empieza a devolver, como tiene tanto peso, puede alcanzar 2 veces el valor nominal. Entonces ya no hace 3000 sino 6000 RPM. ¿Listo? Entonces el variador nuestro es capaz, tiene una función, ese firmware específico tiene una función que es capaz, apenas tiene energía otra vez, él va y empieza a buscar a qué velocidad le está girando esto. Entonces él empieza a buscarlo y dice, ya se está vaciando, entonces cada vez va a ir más lento, ¿no? Entonces imagínense que nuevamente está a 4000 RPM. Cuando ya está a 4000 RPM con la columna por acá, el variador va y lo busca a 4000 RPM, lo lleva a 0 RPM y lo pone a trabajar otra vez en la velocidad de trabajo normal. Entonces va, lo sostiene, lo lleva a 0,
sea, lo frena y vuelve y lo lleva a la velocidad de trabajo. Empieza a subir. ¿Y el motor es asincrónico o imán permanente? Ambos, se usan ambos. Últimamente están colocando más imanes permanentes. ¿Necesitan firmware diferente para imanes permanentes o para asincrónico? Con AV, hablando de ACS 880. O sea, ustedes llegan al pozo y les dicen, este variador va a tener un motor de imanes permanentes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo usamos o no lo usamos? El control es diferente, sí. El control del motor es diferente. Sí, el control del motor es diferente, estamos de acuerdo, el modelo es diferente. Pero necesitamos un variador diferente. Habíamos dicho que para otros fabricantes sí era necesario solucionar Están voladores ustedes. Correcto. El firmware que tiene AVE permite trabajar con ambos. Hay que seleccionar bien cuál de los dos va a trabajar, listo. Saber seleccionar el motor. Segunda pregunta. Para imanes permanentes, ¿qué tenemos que tener en cuenta y en una aplicación de este tipo? ¿Qué es lo que recomienda AVE? ¿Qué sucede con un motor de imanes permanentes cuando queda girando a alta velocidad por encima de la nominal? Regenera. Entonces normalmente en los bornes del variador ustedes van a tener voltaje. Entonces, ¿qué recomienda AVE para motores de imanes permanentes? ¿Qué ponemos acá? Un contactor para abrirlo y mandarlo a tierra en caso de que vayamos a hacer intervenciones. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces la idea es que pues miremos las opciones. Ahorita yo hablo con Alexandra para ver quién nos puede acompañar. De pronto vamos a estar 2 días, no sé cuántos equipos son. Son 2. ¿Son solo 2? Pensé que eran 2. Sí, la idea sería que en cada equipo nos acompañen al menos 2 personas. Igual creo que calidad puede estar ahí, no sé quién más. Entonces que en cada equipo nos acompañen al menos 2 personas y se encarguen de las pruebas, y pues yo al lado de ustedes, y la idea es que ya ustedes tengan más habilidades y más herramientas para hacerlo. ¿Listo? ¿Sería solo mañana o el miércoles también? Entiendo que mañana y el miércoles están separados, pero si es posible sacarlos mañana. Mañana en teoría solo con Abel, el miércoles ya es con... Mañana en teoría solo con nosotros. Y ya el No, miércoles entonces es mañana con- lo hacen conmigo y el miércoles lo hacen ustedes solos. No, pero es que mañana venía Miguel a probarlo y el miércoles tiene la... Sí, a mí lo que me dijeron es martes y miércoles, me dijeron hay que estar allá. Pero y una vez aprovechamos. ¿Listo? Volviendo acá. Entonces, con el computador en teoría me puedo conectar a ambos equipos. ¿Qué tengo que tener en el computador? la licencia. ¿Está no? La licencia. ¿Cómo se llama el programa? Ray Composer. Pero hay una versión gratuita, ¿no? ¿Puedo usar la versión gratuita? En este caso, no. Para conectar 2 equipos, no. ¿Listo? Podría conectarme a uno solo, al primero que encuentre. ¿Listo? Resuelta tu duda. Sí. Siguiente. ¿Más dudas? Como esta aplicación era un compresor, entonces teníamos un variador grande para el compresor y un variador pequeño para el ventilador. Del compresor. En esa parte de control se debería dejar, digamos, una de las salidas del variador y que se conecte al otro variador como para informarle que, digamos, no arrancó y digamos, en la aplicación ese motor se está calentando porque no tiene enfriamiento por ventilación forzada. No sé qué tipo de compresor tiene, pero vamos a hacer una pequeña suposición. Entonces, los compresores normalmente son una caja grande, pues el variador, el variador va a ir acá afuera, ¿cierto? Y va a ir conectado acá a nuestro motor. Y nuestro motor lo que va a hacer es mover acá una especie de tornillo, y esa especie de tornillo con unas aspas, puede ser tornillo, pueden ser aspas, acá, y esto envía la vida al sistema del cliente. Más o menos entiende, ¿cierto?
Cuando hablan de la ventilación es la de todo este componente, ¿no? Hasta donde yo he visto pues, los compresores que he manejado es la ventilación de todo ese gabinete, que como tal es el compresor. Pues yo no he visto que la tengan directamente en otro lado. ¿Listo? Entonces nosotros acá vamos a tener nuestro otro variador acá. Eso es. Ahora, como yo les decía, pueden haber dos maneras en que lo controlen y va a depender del cliente. El cliente tiene su PLC y el cliente con su PLC nos va a enviar señales a nosotros. Entonces el PLC se va a hablar con este y se va a hablar con este. Y él les va a decir cuándo arrancan, cuándo paran y la referencia de velocidad. Los variadores que van a hacer, caso. No tenemos nada más. Entonces, la tarea la vez pasada es cuál era la filosofía de control que tenía el cliente, ¿no? Sí, claro. Entonces ¿cuál era la filosofía de control del cliente? ¿Nos dieron esa información? No. Entonces vamos a suponer los escenarios. Entonces el primer escenario es este, que es el que más me gusta y el que espero que nos toque. ¿Listo? El PLC se encarga de todo. Yo como variador, señores, ¿qué le voy a pedir al man del PLC? Yo llego allá y le digo, bueno, voy a programar mi equipo, necesito saber qué. Para el variador grande, que es el compresor, ¿qué necesito saber? La frecuencia de operación, la velocidad. Frecuencia de operación, Una referencia. referencia le vamos a llamar, o set point. Y ese set point, ¿qué necesito saber? Sí, velocidad, torque o... Si es velocidad o torque, ok, el tipo. ¿Qué esperamos que sea? Ya hablamos de qué tipo de aplicaciones son velocidad y qué tipo de aplicaciones son torque. Entonces, ¿de qué tipo tiene que ser? Esperamos que sea. Escalar. Bueno, hay dos cosas. Una es el tipo de aplicación acá, y otra va a ser el tipo de control, que puede ser escalar o ¿cuál? DTC. Entonces nosotros vamos a llegar allá y ok, necesitamos la información de la referencia, y el man les dice, ¿es velocidad o es torque? ¿Qué les va a decir al man? Velocidad. ¿Yo qué necesito? Andar a X velocidad dependiendo del nivel del compresor. Listo. Entonces, vamos a volvernos un poquito para entender el compresor antes de seguir ahí. ¿Qué hace un compresor? Comprimir aire. Entonces ustedes en un compresor normalmente, ¿qué pueden estar midiendo? ¿Qué nos interesa? La presión. La presión, exactamente. Y nos interesa la presión en el tiempo. Entonces los manes van a decir, ok, yo con este compresor alimento X, Y, Z máquina. Listo. Y normalmente este compresor tiene que estar a un valor de presión dado. Nosotros podemos hablar de las unidades que quieran, ¿sí? Milímetros de mercurio, de PSI, de pascales. Para nosotros va a ser un porcentaje. Entonces ellos van a decir, nosotros normalmente tenemos que andar a este nivel. Entonces el compresor va a arrancar y va a empezar a aumentar la presión. Va a aumentar la presión, va a aumentar la presión y va hasta que llegue al set point. Cuando llegue al set point, si el cliente no está usando el compresor, ¿qué va a pasar? Estamos hablando solo en términos de presión. Por ahora pensemos solo en presión. ¿Qué va a pasar? Se mantiene ahí, ¿cierto? Pero si el cliente empieza a usar el compresor, ¿qué pasa? Se baja. Y si se baja, ¿qué tiene que hacer el sistema? Otra vez subir, ¿cierto? Para mantenerlo acá.
Entonces la idea del compresor es que siempre funcione sobre esa línea. ¿Todos de acuerdo? ¿Eso en qué se traduce? Para el variador. Entonces en el variador nosotros ¿qué vamos a controlar? La velocidad. La velocidad. Entonces supongamos que vamos a controlar la velocidad. Entonces cuando ellos arrancan, nosotros estamos en qué velocidad? En cero, ¿cierto? Y cuando alcancemos el nivel, vamos a estar en una velocidad que puede ser la velocidad de proceso o velocidad máxima. Entonces el equipo va a arrancar con una rampa que nosotros le vamos a setear y va a llegar hasta esta velocidad. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿sí? Incluso esto funciona un poco más así. Entonces se va a velocidad máxima o velocidad de proceso y ahí va a durar hasta que él iguale. ¿Qué va a pasar en este momento? Se va a apagar. Normalmente ellos lo bajan casi que de inmediato. Eso en cuanto a velocidad. ¿Qué va a pasar acá en este momento? Cuando ellos empiezan a consumir. Vuelve y enciende y empieza a subir la velocidad. Pero como esta vez no consumieron tanto, entonces llega, en este caso creo que vamos a pegar. Va hasta acá y acá otra vez se va a apagar, ¿cierto? Es más o menos lo que el equipo va a estar haciendo todo el tiempo. Esta velocidad de proceso o velocidad máxima, ¿quién se la va a dar? El PLC. Entonces, ¿qué necesitamos que nos diga el señor del PLC sobre nuestra referencia? ¿Qué necesitamos saber? Pensando en la presión y por eso la referencia del proceso. O sea, ¿nosotros vamos a recibir un valor de presión? No, El PLC, a nosotros no nos va a importar. Entonces el señor del PLC nos va a decir a nosotros, ¿qué nos tiene que decir? Pues el valor de velocidad. El valor de velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos tiene que decir? Nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo. ¿Qué más nos tiene que decir? Cuando el compresor esté lleno y vacío, para que prenda y apague, o qué puede esperar, o no espere. Los tiempos de la rampa. Puede decirnos en los tiempos de la rampa, pero el señor del PLC va a decir, yo no sé. Yo no conozco el compresor, yo sé de PLCs. Les va a pasar muchas veces. ¿Quién les tiene que decir esos tiempos? El dueño del compresor. Y con el dueño del compresor tenemos que hablar ahorita seriamente. Por ahora estamos hablando de control. ¿Listo? Como estamos hablando de control, entonces tenemos que saber velocidad mínima, velocidad máxima. Como vamos a intercambiar con el PLC, necesitamos ponernos de acuerdo de cómo vamos a hablar. Entonces, como él nos va a dar la referencia, ¿qué tenemos que identificar? ¿El registro por dónde lo va a enviar? ¿Por dónde nos va a dar la referencia? ¿Y cómo nos puede dar la referencia el señor del PLC? No, final, por comunicación. Por comunicaciones. ¿O de qué otra manera? 420 O una análoga. Entonces el Señor nos dice, acá pueden haber dos casos, dice yo les voy a enviar un análogo. Entonces el PLC tiene un conversor análogo digital y el conversor envía una señal. Entonces yo sobre esta análoga, ¿qué le tengo que preguntar a él? El rango. El rango. ¿Qué más le tengo que preguntar? Si es corriente o tensión. Si es corriente o tensión. Bien. Si es corriente o si es voltaje. Y con esto yo ya vengo a programar mi equipo. Pues, ¿qué necesitamos saber? Si es corriente, si es tensión y en qué rango vamos a trabajar. Si es de 0 a 10 voltios, de 5 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios. ¿Listo? ¿Claros? Y si es por comunicación. Si es por comunicaciones, entonces ya tenemos que venir a hablar acá de registros y ese es otro tema largo. Pero en comunicaciones es lo mismo.
¿Estos equipos vienen con algún módulo de comunicaciones? Que los que están ahí tienen el de Ethernet, se no entiendo. Sí. Entonces, si tienen Ethernet, nos tocará sacar el manual y decirles, mire señor, usted me tiene que escribir la referencia en el registro 40.002. Y el valor que usted me va a escribir va a estar escalizado entre 0 a 40.000. Y este 40.000 va a ser igual al valor máximo que ustedes configuren allá. Entonces así hacen el escalamiento. Ahora, después de saber este rango y que es análoga, ¿qué más tenemos que saber? Por ahora nos vamos a ir con la análoga, que es la más sencilla en este momento. ¿Qué más tenemos que saber? Lo mismo. ¿A cuánto va a equivaler? Supongamos que es corriente, que es lo más común, y que el rango es 4 a 20 miliamperios, que es lo más común porque la mayoría de dispositivos trabajan de esa manera. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que preguntarle al señor del PLC, ¿a cuánto va a equivaler 4 miliamperios? Señor del PLC, ¿a cuánto equivale 20 miliamperios? Y eso lo que vamos a hacer es una escalización. ¿En qué grupo? ¿A usted ya programaron un potenciómetro? En el 12, igual así no se lo dan tan fácil. Del asistente sale. En el asistente. ¿En el asistente sale? ¿Sabes que lo configuramos? Estábamos ahí. ¿Sí sale en el asistente? Acá dicen que no. No sale en el asistente, no sale. Porque ya estaba configurado y nos fue fácil. Porque esa vez solo miramos y confirmamos. Ah, sí, está bueno. No vamos. ¿Por qué? Porque ya viene como. Ya viene terminado. Viene sí, viene. Es la que viene predeterminada. ¿Se acuerdan que vimos que hay un diagrama predeterminado y hay una ubicación predeterminada que dice que va de 0 a 10 voltios y va de un valor, si ustedes escalan ahí, pero va de 0 a 1500? Y eso es en el grupo 12. Entonces, ¿ustedes qué le tienen que dar en el grupo 12? Ustedes tienen que darle este valor, este valor, este valor y este valor. Acá hablemos de RPM y acá hablemos de miliamperios. Entonces ustedes le van a decir para 4 miliamperios cuántas RPM van a ser. Van a ser 100 RPM. Y para 20 miliamperios cuántas RPM van a ser. Supongamos 3600. Y con eso el equipo ya va a saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Entonces ya nos hablamos igual con el señor del PLC en cuanto a referencia. Entonces le decimos, señor del PLC, mándeme, si hicimos bien este escalamiento y estamos de acuerdo con él, escríbame 1600 RPMs. Y nosotros venimos al grupo 12 y miramos el escalamiento y efectivamente tenemos que ver 1600 RPM. ¿Claro hasta ahí? Ahora, para hacer un ejercicio sencillo, supongamos que nosotros hicimos esta programación. Para 4 miliamperios va a ser 0, para 20 miliamperios va a ser 3600. Y el señor del PLC nos escribe 8 miliamperios. ¿Cuánto esperamos nosotros que salga? Si es escalado la mitad. Si es escalado la mitad. ¿Si es escalado la mitad? O sea, tú dices que va a salir 1800. No menos. Menos. ¿Cuánto es? Por ahí 1200. 1440. 1440.
con este escalamiento, cuántas RPM son un miliamperio? ¿Cómo hacemos ese cálculo? 3600 dividido ¿cuánto? 20. ¿Quién dijo 20? Ese es un error común. Acuérdense dónde estamos empezando. En 4. Entonces en realidad tenemos 16, 3600 RPM dividido 16 miliamperios. Y entonces así vamos a saber nosotros cuántos RPM por miliamperio. Si nos dicen 8, pues ya sabemos. Entonces ¿cuánto está en 1600 dividido 16? 225. Entonces en 8 miliamperios ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuántos miliamperios tenemos? 800. Acuérdense que arrancamos desde 4. 800 más o menos. ¿Sí? 1800. No. ¿Cuántos miliamperios? O sea, si estamos en 8 miliamperios, ¿cuántos miliamperios en realidad estamos recibiendo? 4. 900. ¿Claros ahí? Listo. Entonces ahorita vamos y hacemos un ejercicio rápido con eso. Ya tenemos la información de la referencia. Estamos claros y allá vamos y externo 1, referencia 1, análoga 1, escalamos la análoga 1. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que hablar con nuestro señor del PLC para que esta vaina empiece a hacerle caso a él? ¿De dónde arranca? Entonces, la referencia del set point es el primer punto. Listo. Segundo punto, arranque. Entonces, ¿qué tenemos que saber para el arranque? ¿Qué tenemos que preguntar? Una salida digital. Si es una salida digital o qué otra opción puede ser. Comunicaciones. Listo. Si es comunicaciones, adelantándome, tienen que escribir la palabra de control del equipo, que es el registro 40001, y tienen que cambiar un bit de una posición que es la 47E, la palabra de control, a 47F. Eso para que lo tengan ahí en cultura general y luego lo puedan digerir más fácil. ¿Listo? Si es digital, ¿qué más le tengo que preguntar al señor? Nosotros es una señal que manda. Es una señal digital, ya sabemos que es señal digital. ¿Qué le tengo que preguntar yo? Pero si viene el PLC, pues solo le va a dar el arranque al variable y el va a arrancar. Claro, pero entonces yo que tengo que estar seguro cuando me hable con el PLC sobre esta señal digital. Nivel de tensión. Nivel de tensión, importante, nivel de tensión. Nuestras señales digitales, ¿qué nivel son? ¿Hasta qué valor? 24 voltios. 0,24 voltios. Y en cualquier dispositivo electrónico que ustedes tengan, siempre verifiquen en el manual, a veces puede causar problemas, en qué momento el nivel de una señal digital se convierte a positivo o se convierte a negativo. Normalmente, por debajo de 5 voltios ya se considera abajo, y por debajo de 18 ya se considera arriba, normalmente, ¿listo? Pero no todos, entonces a veces hay que revisarlo, porque a veces hay caídas de tensión. Pero es importante el nivel. El man dice, si yo voy a arrancar, yo voy a mandar una señal de 10 voltios. ¿No sirve? No sirve. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos que saber sobre esa señal digital? Si es un pulso, no sé cómo. Si es un pulso, si es un flanco. Importante, el tipo. Si es pulso o si es flanco. Y en el variador, ahí mismo donde ustedes vieron la vez pasada, ustedes pueden seleccionar si lo que van a usar es pulso o es flanco. ¿Qué pasa con el flanco cuando yo lo quito? Se queda ahí. El equipo se detiene. Entonces en el pulso. En el pulso necesita otro tipo de señal para detenerse. Entonces ahí es importante la filosofía de control. Entonces, si tú vas a arrancar con un pulso, puedes parar con otro pulso. O utilizar otra señal para parar con un pulso. Acá lo llaman también como control 2 o 3 ciclos. El control de 2 o 3 señales o con una sola. ¿Listo?
Además de si es tipo pulso o tipo blanco, ¿qué nos hace falta saber de esa señal digital? Que si la señal está en 1, si eso es que marche, o si está en 0 es que marche, o al revés. Correcto. Normalmente nosotros en el software, para que lo sepan, podemos negar una señal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la programación adaptativa y todo eso? Entonces yo puedo coger la señal digital que recibo y negarla para recibirla al equipo. Pero lo que AVE recomienda es lógica segura. ¿Qué es la lógica segura? Trabajamos con flancos positivos. ¿Por qué? Porque cuando se va la energía, quedamos en flanco negativo. Entonces, si por alguna razón el PLC se cayó y esto queda en 0, ¿qué va a hacer el equipo? Va a trabajar y trabajar sin control. Entonces, eso no es seguro. Normalmente se trabaja con lógica positiva, ¿listo? Y es lógica segura. Hay un corte del conductor como tal. Correcto. Es por eso, por lógica segura. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta saber de esa señal digital? Algo importante. La distancia podría ser algo evaluar si es muy larga, sí, pero no es tan importante. Recuerdan que acá le apuntamos a un registro, a un bit específico. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿A dónde es? La digital 2, la digital 3, la digital 5. Listo. ¿Qué señal? Listo. Entonces el señor nos dice, vamos a arrancar por la digital 1 y vamos a arrancar con un pulso. Con la digital 1, con un pulso arrancamos. Listo. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Parar. ¿Qué tenemos que saber de parar? Ahora más rápido porque ya lo hicimos una vez. Lo mismo que el arranque. Es decir, ¿qué color? Si es por comunicación digital. Si es comunicaciones o si es señal digital. Podemos usar ambas. La tensión. El nivel de tensión. Impulso. Y el tipo de señal. ¿Y cuál es la de... a dónde la vamos a conectar? ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesitamos saber? ¿Al reset? Si vamos a usar para la emergencia, sí. Eso podríamos preguntarlo también. Y el reset, importante. ¿Qué vamos a hacer con el reset? Lo mismo. ¿Hay una entrada que se pueda configurar como conmutación de esa referencia? Como conmutación. Lo que lleva uno, por ejemplo, el selector de manual automático. Es decir, cuando esté con esa señal digital, hágale caso a la entrada digital, pero con la otra hágale caso a comunicación. ¿Quién le explica, quién le da la respuesta a nuestro compañero? ¿Cómo es su nombre? Dani. ¿Cómo? ¿Dani? Dani. Dani. Por los externos. Por los externos. O externos. Entonces, en algún grupo, nosotros habilitamos la selección de externo 1 y externo 2. Entonces, el variador AV tiene dos modos de control: local, remoto, ¿cierto? Que se selecciona desde el panel, ¿cierto? Cuando lo tenemos en remoto, tenemos dos modos de control: externo 1 y externo 2. Por defecto, el equipo viene en externo 1. Pero si entramos y habilitamos, le podemos decir que por una señal digital o por comunicaciones trabaja entre externo 1 y externo 2. Y a cada uno le asignamos una filosofía diferente. ¿Listo? Con esto nosotros ya trabajamos. Al menos para arrancar este equipo y poderlo probar con su motor. Ahora, cuando ustedes vayan a arrancar, ustedes ya saben cómo va a funcionar esto. Pero como finalmente es el PLC y el PLC solo nos va a enviar a nosotros esto, pues a nosotros no nos importa más que ir a monitorear, ¿cierto? ¿Qué es importante que veamos cuando arranquemos nuestro equipo? Si no es la corriente, es el torque. ¿Cómo funciona la corriente o el torque en un compresor? Entonces, cuando él arranque, él va a arrancar con baja corriente. ¿Qué pasa a medida que el aire se empieza a comprimir dentro del cilindro? Necesita más torque. Entonces esto va aumentando, 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 aumentando.
Y ese es el tipo de curva que nosotros tenemos en un compresor. Es el cuadrático de la velocidad. ¿Listo? Entonces, este es el tipo de curva que nosotros vamos a esperar ver. ¿Podríamos tener problemas al arranque? Con un compresor vacío. ¿Problemas de que necesitemos alto torque al inicio, alta corriente al inicio? No, es raro, ¿no? Se tapa algo. Entonces, ¿podemos usar rampas cortas para arrancar? En una rampa Sí, corta está es cuando chévere. le mete harto de una. Sí, porque no nos va a pedir mucho torque. Si llega a ser algo, una carga que empiece acá, con el torque alto, pues nos toca utilizar una rampa más larga, para que el equipo vaya despacio, levantando y cogiendo velocidad. ¿Listo? Pero normalmente ustedes van a tener algo así en el torque. Entonces eso es lo que nosotros esperamos ver, ¿sí? Para que la tengan presente. Lo otro que tenemos es nuestro ventilador, el ventilador que está acá pequeñito. Si nos vamos a hablar solo con el PLC, entonces ¿qué le preguntamos al señor del PLC? Las mismas cosas. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Por? O sea que para responder la pregunta que se hizo, el que toma la decisión de si arranca o no es el PLC. En ese caso, por eso es el caso sencillo. El chévere y el que esperamos nos toque. Porque si no, el PLC también se podría, digamos lo que normalmente necesita el ventilador pequeño es que cuando el compresor esté trabajando, pues él esté funcionando el ventilador de refrigeración. Para allá vamos. Entonces vamos a evaluar otros casos. Pero antes de evaluar los otros casos que ustedes me van a decir, ¿y si el cliente nos dice esto? ¿Y si el cliente? Vamos a empezar a evaluar esos casos. Antes de pasar esos casos, ya nos hablamos con el PLC. Ya nosotros, datos del motor, ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Programación básica de nuestro equipo, ya lo sabemos hacer. ¿Qué otras cosas importantes tenemos que setear? Importantes. Que se pierde. En el variador tenemos que programar parametrizar protecciones. Bien. Entonces nosotros nos vamos para donde el señor del compresor y le decimos, señor del compresor, ¿qué necesitamos saber? La temperatura. ¿No? Nosotros vamos a proteger el compresor por temperatura. ¿Podemos? Podemos. ¿Cómo podemos? Si usted sopliera una termocupla, ¿se la puede llevar al variador como entrada? Sí, exacto. Podríamos tener una termocupla acá y si se sube la temperatura, entonces le pegamos acá y detenemos. ¿Se acuerdan que vimos un grupo que se llamaba supervisiones? O por las señales digitales. O sea, si no está esta señal digital, ¿se acuerdan del DIL, por ejemplo? Entonces, si es por análogas, podemos recibir esto en análoga y si el nivel pasa de cierto valor, falla en el grupo de supervisiones. ¿Listo? Lo otro que puede ser es un termistor. El termistor, después de cierta temperatura, se abre. Entonces, ¿qué hacemos? Cableamos una señal de 24 voltios al termistor, le mandamos 24 voltios y metemos el regreso en una digital. Y utilizamos eso como parada. O lo podemos setear con el DIL que ya vimos que era, ¿no? El Run Enable. Esa es una opción. Pero esa no es una protección directa, es una protección agregada. O sea, si nos la piden, la podemos hacer. Entonces ya estamos en la capacidad de hacerla. Bien. ¿Qué protecciones sí son importantes y tenemos que pedirlas desde el principio? Por ejemplo, la sobrecarga. Sobrecarga. Entonces, sobrecarga. ¿Qué es la protección de sobrecarga? Corriente por un tiempo. Corriente. Bien, puede ser corriente por encima de un valor. Entonces nosotros podemos hacer esas protecciones de sobrecarga por dos puntos. O le colocamos un límite de torque o le colocamos un límite de corriente. ¿Listo? Y entonces el señor nos va a decir, mi corriente máxima de trabajo está en este valor. Entonces yo voy y le sequeo este valor al equipo.
Y en el momento en el que él llegue a este máximo valor de corriente, entonces nos vamos a ir por acá adelante. Imagínense que acá en torque el equipo llega, sube la velocidad, ya no vean esto, solo imagínense que subió la velocidad y va por acá, no ha llegado al valor máximo, va por acá. Y en corriente la curva viene subiendo y llega acá. Cuando él llega acá, la velocidad, si nosotros hicimos la protección, la velocidad va a empezar a bajar hasta que encuentre un punto en el que la corriente salga de este valor. ¿Listo? Cuando él salga de este valor, la velocidad se va a establecer ahí y este va a volver a subirse. Si está atascado, pues va a llegar otra vez acá y este otra vez va a ir para abajo. Entonces él va a hacer un control por corriente. Por esta protección, que puede ser por corriente o por torque. A veces le van a decir es que el eje de este tornillo, si es centrífugo o si es de tornillo, les va a decir aguanta solo tanto torque. Entonces ustedes van a mirar el torque nominal del motor y con el torque nominal calculan el porcentaje de torque que ustedes le pueden dar y es el mismo comportamiento, por torque o por corriente, pero tenemos que protegerlo por sobrecarga. ¿Listo? Y nosotros, ahí en la protección de sobrecarga, le podemos decir al equipo cuánto tiempo puede durar acá antes de irse a fallo. ¿Es en qué grupo es? Eso es el mismo grupo de fallos, el 31, 32, ahorita lo miramos. Eso también lo pueden hacer. Pero normalmente lo que nos interesa es que no sobrepasemos el nivel de torque permitido por el sistema. ¿Listo? ¿Qué otra protección? Sobretensión. Sobretensión. No, la tensión mínima de operación. ¿Tensión mínima de operación? Sí, digamos que se cae de la tensión de la red, hablando de la red. Tensión mínima de operación por la red. Recuerden que en la primera capacitación que hicimos acá dibujamos diodos y GBT y hablamos un poco de cuál era el valor en el bus DC y que el equipo internamente, ¿qué había que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando nosotros arrancamos el equipo por primera vez, lo estamos programando? Hay que darle un valor. ¿Qué valor es? Asociado a esto que estamos hablando. Valor de entrada del variador. El valor de la tensión de alimentación, que puede estar entre 380 y 440, 440, 480, 480, 500. Entonces, cuando nosotros le damos ese valor al equipo, el equipo setea sus límites de funcionamiento y va a decir, por debajo de cierto valor no voy a trabajar, o por encima de cierto valor no voy a trabajar. Esos valores no son negociables. Nosotros no le decimos, entonces si queremos saber qué valores son, en el manual encontramos para esta tensión de alimentación el valor de alarma por sobretensión es este, alarma por subtensión es este, fallo por sobretensión, fallo por subtensión, ¿listo? Y va a depender en parte de nosotros que le digamos al equipo de cuál es su voltaje de alimentación. Entonces se acuerdan que nosotros hablamos del nivel del bus DC, que finalmente el voltaje no lo medimos a la entrada porque no tenemos PTs a la entrada para medir el voltaje, sino que ¿dónde lo medimos? En el bus DC. Lo medimos en el bus DC. Entonces, si nosotros tenemos un bus DC en 800 voltios, ¿qué quiere decir? ¿En cuánto está la alimentación? Hacia abajo. Eso es los rayos. ¿Cuántos rayos? 1.41. ¿Cuánto hablamos más o menos que era el nivel del bus DC? 567. 567. Recuerden que el nivel del bus DC, dependiendo cada manual de cada equipo, está entre 1.35, 1.44, 1.45 veces el voltaje de alimentación. ¿Sí? Varía. Entonces, si tenemos 800 voltios en el bus DC, ¿cuánto tenemos más o menos a la entrada? ¿500 qué? ¿60? Y si es un equipo de 500 voltios, ¿va a estar en fallo o va a estar funcional? De 500 voltios de función acá.
Sí, acuérdense que nosotros le podemos colocar este raya 5 hasta 500 voltios. No, que ya está por encima. Ya está por encima. Él podría soportar por instantes 550 voltios. 500 voltios más el 10%. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las protecciones de tensión. Pero acuérdense que lo que nosotros hacemos con el variador, ¿qué es lo que protegemos? El motor. Nosotros protegemos de aquí para allá. Entonces, ¿qué más tenemos que proteger? ¿Qué tenemos que preguntarle? Si está aterrizado. Ok, si está aterrizado, tenemos algo que se llama falla tierra, bien activa por defecto. ¿Listo? Y hay otro fallo que puede pasar si un cable se va a tierra, que ya les pasó. Cortocircuito. Cortocircuito también viene por defecto, pero hay otro. ¿Qué pasa cuando arrancan con un variador en DTC y no tienen motor conectado? Que puede estar en dos fases, por ejemplo. Pérdida de fase. ¿Sí? Esa la pueden deshabilitar o la pueden mantener habilitada. Pero esas son protecciones directas del equipo hacia allá. Pero ¿qué otras variables nosotros podemos controlar? ¿Temperatura del motor? ¿Ok? ¿Temperatura del motor? ¿Podría ser? Temperatura del motor, sí. Normalmente, ¿qué puede pasar? Que el cliente tiene acá en el motor sus RTD, ¿cierto? Y nosotros enviamos las RTDs al PLC o las podemos enviar al variador. Si van al variador, nosotros podemos acá hacer lo mismo que un termistor, lo que hablábamos acá, la misma tarea. Si no, tendríamos que tener una cantidad de entradas análogas para recibir esas RTDs, o sea, 5 análogas más que en este momento no tenemos. Le vamos a decir al cliente, señor cliente, en este momento no puedo recibirle sus RTDs. Y hacer lo mismo, protecciones por niveles de las análogas. Listo. Sabemos cuál es el voltaje cuando estamos a 20 grados y cuál es el voltaje cuando estamos a 60 grados. Y preguntamos cuál es el nivel de falla que quieren. Normalmente esas RTDs o van al PLC o van a unos relés de temperatura que se programan para eso, están hechos para eso. Y a nosotros nos mandan una señal para pararnos o la mandan al PLC. ¿Qué otra protección? Velocidad del motor. Velocidad del motor, importante. O sea, nosotros nos van a decir, este motor es de 3600 RPM, pero el compresor no puede andar a 3600. Entonces nosotros vamos a setear la velocidad máxima y vamos a setear nuestra velocidad mínima. ¿Listo? Algunas máquinas, los compresores también tienen una velocidad mínima de trabajo. ¿Listo? Por debajo de esos valores, el sistema no está bien lubricado, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que puede pasar es que lo dañamos a nivel mecánico. Entonces hay una velocidad mínima de trabajo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que estos valores estén claros. ¿Listo? Importante. Asociado a la velocidad o al giro del motor, ¿qué otra protección o qué otra cosa tenemos que preguntar respecto a nuestro compresor? El sentido de giro. Entonces, de entrada nosotros vamos a hacer las pruebas y si sentido de giro está bien, vamos a arrancar, no sé qué. Pero el compresor normalmente solo tiene un sentido de giro. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que deshabilitar el reverse o el sentido contrario. Que eso ya también nos van a hacer, ¿no? Pero este se desactiva en las entradas y se activa en la protección, ¿cierto? Nosotros le vamos a decir al equipo que solo está permitido girar en un sentido. ¿Listo? Y acá en las protecciones, entonces en sobrecarga y corriente, nosotros tenemos, cuando vimos los límites de velocidad, que están asociados a velocidad máxima, velocidad mínima y a frecuencia máxima y a frecuencia mínima. ¿Cuándo nosotros seteamos frecuencia y cuándo seteamos velocidad? Dependiendo del modelo de control. Si el equipo está en qué o en qué. En escalar es velocidad. Frecuencia. Correcto. Si estamos en escalar, entonces seteamos límites acá. Igual lo seteamos acá. Solo por seguridad. Y si estamos en DTC, ya hicimos nuestra identificación magnética, todo lo que hicimos la vez pasada, seteamos los de velocidad.
nosotros vamos a setear el límite de corriente. Y el límite de corriente más o menos en cuánto lo podemos dejar si el señor del compresor no sabe. Él nos dice, pues la verdad es que no sé, 15% más de la nominal, 20, 25% más de la nominal. Normalmente lo que dice el factor de servicio motor. Normalmente por factor de servicio, si el man del compresor nos dice que no pasa nada, que la máquina lo soporta. Se quede en nuestro informe que se colocó eso porque no nos dieron información. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a colocar el límite de corriente, pero en los límites de torque también es importante que los setemos. Entonces uno trabaja alrededor de 150%. Y en el límite negativo, ¿cuánto ponemos? ¿0? ¿Quién dice 0? 1, 2, ¿quién más dice 0? 3, 4, ¿quién dice algo diferente de 0? Digo que negativo. Negativo. Pero negativo. ¿Negativo cuánto? El mismo valor. Pero El mismo valor negativo. ¿Se acuerdan qué pasa acá? El regenerante. ¿Qué hay? ¿Está frenando? Lo estamos frenando. Y si no tenemos disponible torque negativo, no va a frenar. Pero un compresor hay que frenarlo. Nosotros vamos a tener una rampa parada, igual. Eso se lo preguntamos al dueño del compresor, si él quiere que nosotros paremos por rampas, o si quiere que soltemos de una vez, ¿no? Que es lo que hace el parado libre. También puede pasar que nosotros estemos acá en referencia, normalmente esto trabaja hacia arriba, que por alguna razón el PLC lo suba un poquito por encima, y al subirlo un poquito por encima, pues acá lo suba un poquito por encima. Y entonces nosotros nos pida un poquito más y luego nos baje la referencia. El PLC trae un PID. Entonces, cuando él nos baja la referencia, nosotros tenemos que bajar de velocidad. Y si tenemos torque negativo, si no tenemos torque negativo disponible, pues no vamos a poder bajar la velocidad. ¿Listo? Y finalmente la rampa, ¿no? Normalmente las máquinas nos tienen que decir a nosotros ventiladores, bombas, compresores, nos tienen que decir a nosotros cuáles son las rampas de aceleración y desaceleración permitidas. ¿Listo? Y el tema de comunicación también a veces lo piden los clientes que si el variador detecta que hay una pérdida de comunicación, digamos, por el sistema, que también dispare o alargue. Esa está por defecto habilitada. ¿Como alargo o como disparo? Como disparo. Como disparo cuando está controlado por comunicaciones. ¿Listo? Este es el escenario chévere en el que vamos a trabajar. ¿Ahí claros? Listo. Ahora tenemos otros escenarios. El siguiente escenario es el PLC ya no va a controlar este variador pequeñito. Nos dicen no, nosotros eso no lo tocamos. Y les dicen ustedes miren a ver cómo hacen y controlan desde el otro variador hacia el ventilador. ¿Listo? Entonces todo lo del variador del compresor ya lo tenemos claro, ¿sí o no? Es lo mismo, o algo cambia. ¿Cambia algo? En ese escenario cambia algo el variador del maestro. Lo único que se me ocurriría es que realmente está habilitado primero el ventilador para que se pueda iniciar el compresor. O sea, como utilizar Ok, la DIC. sí. Vamos ahí. O sea, respecto a lo que se hablaba en el ejercicio anterior, el PLC con el variador del compresor, ¿cambia algo? No. Todo lo que ya hablamos, lo mismo. ¿Listo? Aplica lo mismo. Pero como ahora este variador va a estar controlado diferente y nos lo están achacando a nosotros, ahora nos toca a nosotros hacer todo el control de ese variador. Entonces ahora a nosotros nos toca hablar con nosotros mismos, mirando para el techo allá en las playas de Barranca, con ese solecito rico de mediodía cuando les digan, no, le toca a usted encargarse del variador del ventilador. Las mismas preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta?
vamos a hacer filosofía de control. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué cosas nos tenemos que preguntar? Sí, primero era el set point. El set point. Sí, era el primero. Entonces, nosotros vamos a hablar de la referencia. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a intercambiar la referencia con ese ventilador? Cuando se apague el otro. Yo diría que cuando No, la el otro- referencia con el- algo un control muy similar al del compresor, que el compresor está funcionando a cierta velocidad, que también trabaja a cierta velocidad. Ok, pero entonces eso no significa a nosotros que nos toca hacer un cableado acá, ¿no? Entonces, ¿por qué tipo de señal se lo vamos a enviar? Un análogo. Entonces vamos a usar una análoga para hacer un control de ese tipo, ¿cierto? Entonces podríamos irnos por una análoga. ¿Y qué otra opción puede ser? Una digital. La referencia por una digital, es decir, una referencia constante. También puede ser por comunicación. También puede ser por comunicaciones si hay un modo de comunicación entre dos variadores que se llama drive to drive, que yo les hablé algo del maestro esclavo, ¿Qué le sigue? pero ese es otro tema. Ese es otro tema para un ratico. Sí se puede, lo podemos hacer, pero por ahora no vamos a ir hasta allá. ¿Listo? Entonces, puede ser una entrada análoga. Entonces, si es una entrada análoga, ¿qué tengo que tener en cuenta para que sea una entrada análoga? Si es tensión o por corriente. Sí, es lo mismo, tensión corriente. ¿Qué más? La magnitud. Es decir, ¿Y rango? rango. ¿Cierto? Si es tensión puede estar más o menos 0 y 10. 0 y 10 voltios normalmente, si es corriente 4 a 20. ¿Listo? El rango, ¿qué más? Número de entrada. La escala, ¿no? Lo que decía ahorita. La escala. ¿Se acuerdan la curvita que hicimos, la línea recta? Y entonces valor mínimo con mínimo, máximo con máximo. Listo. Entonces, para este caso, que es un caso que se va a ver bien de ingeniero allá en sitio, es, cogemos una salida análoga de este variador grande, y en esa salida análoga, ¿qué le vamos a poner a esa salida análoga? Para que funcione así como decía nuestro amigo Dani, que dependiendo la velocidad del compresor, sea la velocidad del ventilador, es decir, proporcional, ¿no? Si sube la velocidad del compresor, suba la velocidad del ventilador. Proporcional. Para que sea proporcional, ¿qué le asignamos a la salida análoga de ese variador? La referencia de velocidad del La referencia de velocidad del puede ser, maestro, o la referencia de frecuencia. o la velocidad actual, ¿sí? Ah. Es decir, cojo la salida análoga del variador y le voy a decir, usted como salida análoga, pues ahora tenemos que setear acá, adicional a lo que hacíamos antes, tenemos que setear una análoga output del 1, este es el 2, ¿no? Este es el 1 y este es el 2. Entonces vamos a setear una análoga output del 1 y le vamos a decir, a la salida usted va a hacer de 4 a 20 miliamperios y va a enviar desde la velocidad mínima hasta la velocidad máxima. Y con ese mismo escalamiento venimos acá. Y ya con eso vamos a tener nuestra referencia. ¿Cuál me gusta más a mí? Si no podemos cablear esto porque los señores de Ecopetrol se demoran 2 días lanzando 3 cables. Por comunicación también se podría. Pues esa es la que nos vamos a saltar ahorita porque sería comunicación entre los dos variadores, ¿no? Una señal de constante, ¿no? Una señal constante. Entonces, Trabaje, no veía. una salida digital o de relé de este variador activa este equipo. Entonces yo se la envío a la digital 5. Y la digital 5 es la velocidad constante 1, que es igual,
Si es de 3600 a 3000 RPM. Listo. Cuando el ventilador arranque se va a ir a 3000 RPM. Cuando pare se va a detener. ¿Listo? Y siempre va a ser esa su referencia. ¿Que estamos utilizando el variador? Sí. Sí, pues aprendería por un ventilador, como un contractor ahí. Pues es lo que yo les decía el otro día, se me hacía muy raro que tengamos un variador para un ventilador si no lo vamos a controlar desde acá. O a no ser que funcione por temperatura y sería un sensor que lo controla. Entonces, esas son las dos opciones. Ahora, Obviamente tendré que programar la salida digital del variador 1. sí, Le asignaría sí, acá sería digital output o una salida de relé output del 1 y le asignamos el estado del equipo, el running. ¿Sí? Entonces cuando él esté running, él va a activar esta señal. Y cuando se detenga, pues la va a poner en 0. Ahora, si queremos Yo hacer una pregunta, yo podría replicar también, digamos, la entrada análoga del 1 para que sea igual a la salida análoga del 1. ¿sí? O sea, tú le dices a esta salida análoga que su valor va a ser igual a este. Sí, para que digamos desde el PLC si están cambiando, pues cambien los dos. También. O sea, en realidad es lo mismo. El problema puede ser que este motor es de 3600 RPM y este es de 1800. Entonces, como son diferentes, las escalas son diferentes, entonces hay que cambiar la escalización, pero puedes usar la misma. Ahora, lo que sí ahí es importante es que tú no puedes conectarte la misma análoga que llega acá, conectarla acá, ¿no? Si estamos en corriente. Vamos a tener un divisor y no nos va a dar. ¿Listo? Entonces por eso nos toca usar la otra. Ahora, si continuamos acá, entonces, ¿qué más necesitamos para este equipo? Para el variador pequeño. Para el variador pequeño. Ya sabemos cómo darle la referencia. No, el arranque y para. De acuerdo, arranque para. Eso lo colocamos así, start stop. ¿Cuál es la forma sencilla de hacer ese start stop? Con el mismo del variador grande. Con el mismo variador grande. Cogemos el variador grande y tal cual le colocamos, ya vimos eso ahorita. Digital 1 en blanco o en nivel, digital 2 para parar, y lo que hacemos es un puente y le llega a ambos la misma señal. Incluso si lo tenemos acá en velocidad constante, esa misma digital que arranca, esa misma activa la velocidad constante y ya estamos. El escenario bonito sería tener el tiempo para hacer esto, tener la disponibilidad ya para hacer las conexiones. El escenario de soluciones rápidas. ¿Listo? ¿Preguntas de ese escenario? ¿No? Ahora tenemos el escenario que no me gusta. Una pregunta, pero digamos el control también del ventilador debería ser diferente al del compresor, ¿cierto? El control del ventilador diferente al del compresor. Sí, el